Bien, entonces estamos viendo que estos vectores de estado que nos representan el estado en el cual se encuentra un objeto físico, un sistema físico, se pueden expresar según cómo estamos midiendo, está claro, según los detectores que nos miden ciertas magnitudes físicas y nos permiten representarlos. Entonces, vamos a ver nosotros lo siguiente. Entonces, tenemos en primer lugar nuestro vector de estado psi de x. Este vector de estado psi de x nosotros vamos a representarlo de esta forma. Entonces, estos son los estados x. ¿Está claro? Estos son los estados x. Aquí nosotros vamos a asumir lo siguiente, que x' es igual a delta x' x' y x son valores que van desde 1 hasta n. Esa es nuestra premisa. ¿Está bien? Esto es nuestra premisa. Entonces, nosotros, por lo que hemos visto anteriormente, podemos escribir esto de esta forma. Psi de x va a ser igual a la sumatoria con respecto a x de este vector base de x, y aquí tenemos x psi. Como bien su compañero lo mencionó, esta es una proyección. Profesor, ¿sí? Es el producto de x' con x es igual a delta de... ¿No sería de x' por x? Es indistinto el orden, no hay ningún problema, lo puedo poner aquí. ¿Está bien? El tema es de que es una función delta. Nos da 1 o nos da 0. Nos da 1 o nos da 0. Muy bien. Entonces nosotros tenemos esta relación. Bien, entonces vamos a ver de qué manera expresamos un cambio de base. Nosotros estamos introduciendo esta notación, pero anteriormente nosotros teníamos esta que está acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hallemos la expresión para el cambio de base. Jóvenes, cambio de base, estoy hablando desde un punto de vista del álgebra lineal. Desde el punto de vista de la mecánica cuántica, nosotros vamos a ver que esto está asociado a un cambio de representación. Voy a representarlo en un conjunto, en base a un conjunto de magnitudes físicas, voy a pasar a una representación a una base en otro conjunto de magnitudes físicas. Entonces, nosotros tenemos que el psi se puede expresar como la sumatoria con respecto al k de la a sub kk, y va a ser la sumatoria con respecto al x del psi sub x, x. Entonces, aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. A ver. Usamos este elemento que es xk, que es la amplitud, ya lo hemos dicho, de probabilidad del evento X en el estado K. En el estado K. Entonces, nosotros, teniendo en cuenta lo que hemos visto antes, decimos de que este xk no es otra cosa que el psi xk. Ya lo hemos visto. Ahora, el kx va a ser igual a xk conjugado complejo, y esto no es otra cosa que el psi conjugado complejo del xk. Entonces ya con esto nosotros tenemos lo
que necesitamos para poder hacer nuestro cambio de base. Para hacer el cambio de base, entonces vamos a tener nosotros lo siguiente. La representación de X, psi, es decir, donde estoy acá, este psi de X va a ser igual a la sumatoria con respecto a K, estoy empleando esto para aquí, de los XK por los K psi. Y los elementos K psi, que son los A sub K, es la sumatoria con respecto a X de KX X psi. Jóvenes, ¿esto ha quedado claro? ¿Ha quedado claro cómo se da el cambio de base? Entendiendo el cambio de base como estas relaciones que hemos visto acá. Esta que está aquí como paso de A sub K a psi sub X, necesito este elemento, o como paso de el paso inverso, necesito este elemento. Entonces, es en esos términos que nosotros estamos hallando estos elementos matriciales que nos determinan el cambio de base. ¿Esto está entendido, jóvenes? No hay preguntas, entiendo que está claro entonces. Esto es la forma en la cual nosotros trabajamos la notación de Dirac. La notación de Dirac es sumamente práctica para este simbolismo. Más adelante vamos a ver cómo es que estos cálculos se realizan. Aquí tenemos integrales con respecto a cada una de estas magnitudes. Eso lo vamos a aclarar más adelante. Bien, aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a aprovechar esta parte del cambio de base también para hablar ahora de la normalización. De los vectores de estado. La normalización, jóvenes, será de la forma habitual. Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Teníamos nosotros, a ver, ¿dónde lo teníamos esto? Acá. Voy a copiar esto. Ajá. Tenemos nosotros esta relación. Entonces tenemos el A sub K y el B sub K. Ahora, estos nosotros los vamos a expresar. Este es el psi sub. Lo podemos expresar esto como la sumatoria con respecto a X, psi X, X, y esto la sumatoria con respecto a X, phi X, X. ¿Está claro? Es lo que acabamos de ver nosotros hace un momento. Entonces, nosotros tenemos en primer lugar lo siguiente. Vamos a ver de nuevo con el producto escalar. Phi, psi, su producto escalar, es la sumatoria con respecto a K de B sub K a sub K, y esto va a ser la sumatoria con respecto a X de phi sub X psi sub X. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Además, tenemos que psi va a ser en esta representación la sumatoria con respecto a K de los A sub K al cuadrado, y va a ser igual a la sumatoria con respecto a X de los psi sub X al cuadrado. Entonces nosotros tenemos de que no importa
en qué base estamos, en qué representación estamos, siempre se cumple que psi es igual a 1. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que si un estado está normalizado en una base o en una representación dada, entonces está normalizado en todas las bases. ¿Esto está entendido, jóvenes? ¿Ninguna pregunta? Dijo que si hay una base que está normalizada, las otras ya están normalizadas. No, estoy diciendo, si este estado está normalizado en la base K, también está normalizado en la base X. Pero la base X también está normalizada, me parece, ¿verdad? Bueno, en este caso estamos considerando bases normalizadas, definitivamente. Ah, claro, sí, pues, Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, hay una invarianza, esta es una invarianza, la amplitud de probabilidad es invariante. Hay un tipo de transformaciones que son muy importantes. Los cambios de base son transformaciones y ahorita voy a introducirlos solamente de forma simbólica, más adelante vamos a ver su significado. Transformaciones de calibre. Nosotros vamos a decir lo siguiente, sea que tenemos que el X, nuestros vectores X, son iguales a un E a la I gamma X por un X con su sombrerito. Aquí nosotros vamos a considerar de que este gamma X pertenece a los reales. ¿Está bien? Entonces, nosotros de aquí tenemos lo siguiente, de que la sumatoria con respecto a X de phi de X, esto es igual a la sumatoria con respecto a X, y aquí vamos a tener de psi X, X. Es decir, esta representación que tengo acá de psi, en base a lo que tenemos, debería de ser análoga. ¿Está bien? Aquí nosotros estamos considerando de que este psi de X es igual a E a la I gamma X psi de X. ¿Está bien? Entonces, a esto es a lo que se le conoce transformación de calibre. ¿Y cuál es esta característica importante? La probabilidad X es igual a este psi de X al cuadrado, y esto es igual a psi con su sombrerito de X al cuadrado. Es decir, no me cambia la probabilidad. Esta, vuelvo a repetir, es una transformación de calibre. Más adelante vamos a utilizar esta transformación para definir las magnitudes físicas. Sí, dígame. Bueno, creo que ya lo vi, pero me parece que estas nuevas vectores que se tienen de la transformación de calibre siguen siendo ortogonales. O, bueno, al menos de módulo 1, me parece. O sea, si es de módulo 1, su amplitud es 1, sigue siendo 1. Mantienen su probabilidad. Esa es la característica fundamental. Teniendo en cuenta de que su conjugada compleja, esto, es decir, aquí se está utilizando el hecho de que E a la menos I gamma X por E a la I gamma X, esto es igual a 1. Entonces, al momento que hago el cálculo, esto no afecta la probabilidad. ¿Hay alguna propiedad respecto a la naturaleza de la nueva base? ¿También es ortonormal? ¿O no necesariamente? Tiene las mismas características. ¿Por qué? Porque no cambia el producto escalar. Si era 1, sigue siendo 1. Si era 0, sigue siendo 0. Es decir,
sigue siendo el mismo valor por esta característica. Entonces, esto es lo que se conoce como invarianza de calibre. ¿Está claro? Nosotros vamos a utilizar esto para definir las magnitudes físicas más adelante. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, solamente para culminar, más adelante ustedes van a ver que hay una invariancia de calibre local, invariancia de calibre global. Nosotros no vamos a hablar en este momento, tal vez más adelante lo mencionemos si es que es pertinente. ¿Está bien? Pero eso tiene mucho más uso y utilidad cuando hablamos ya de la mecánica, de la teoría cuántica de campos. En este caso, lo que quería es introducir los vectores de estado y su trabajo de la misma forma que ya conocemos del álgebra lineal, y en todo caso ahora esta invarianza que vamos a utilizarla de una forma muy productiva en la próxima clase.